Llegamos a la última presentación de esta sesión. La va a hacer Marifé Lagunas, del Departamento de Física Aplicada e Ingeniería de Materiales, que nos va a hablar de tecnologías de fabricación de biosensores. Buenos días. Primero de todo, os voy a presentar el grupo de investigación al que pertenezco, porque realmente, presentando el grupo, vais a poder entender bien a lo que nos dedicamos. Somos el grupo de óptica, fotónica y biofotónica. Trabajamos en el Centro de Tecnología Biomédica, pero somos profesores de esta escuela, ¿vale? Y tenemos un grupo con nosotros trabajando de doctores, estudiantes de doctorado y varios trabajos fin de grado y fin de máster que salen de esta casa y de otros lugares. ¿A qué nos dedicamos? Bueno, nosotros hacemos realmente nanoingeniería y trabajamos con muchos tipos de materiales y nuestro gold estándar de aplicación son los biosensores. El desarrollo, vamos a situarnos un poco, y se nos ha cortado. El primer biosensor que podemos ver y que teníamos era el que utilizaban los mineros cuando se iban a la mina, que llevaban una jaula con un pajarito y entonces cuando veían cualquier tipo de sufrimiento en el pajarito, pues entonces les daba tiempo suficiente a saber que ese aire estaba contaminado y entonces que podían salir y les daba relativamente tiempo a salir. Pero realmente el primer éxito de biosensor que nosotros tenemos en un sistema portable, en un sistema point of care, es el biosensor de glucosa. En los años 70, no hace mucho tiempo, el biosensor de glucosa era un dispositivo como el que veis ahí, bastante grande, ¿vale? Actualmente hay muchísimos tipos de biosensores de glucosa y son simplemente un lápiz que tiene una tira reactiva donde tú te pinchas con la sangre y se detecta el nivel de glucosa en sangre que tenemos. La evolución, como veis, de los biosensores ha sido enorme, pero está totalmente en un auge total. Ahora mismo seguimos trabajando en ellos y además seguimos optimizando todas las situaciones de los biosensores en las que estamos. Vamos a intentar entender qué es un sensor y qué es un biosensor. Un sensor es un dispositivo que consta de un transductor que, dependiendo de la propiedad física que medimos, que puede ser óptica, mecánica o eléctrica, me da una señal y que a través de un detector me permite dar una lectura cara al usuario. ¿Qué es un biosensor? Bueno, pues un biosensor es un dispositivo que me mide material biológico y o químico. Es decir, sobre ese sensor, sobre ese transductor, yo debo incluir un biorreceptor, un material biológico que me pueda detectar algo que yo quiera medir en un fluido, en la sangre o en cualquier otro tipo de fluido corporal. Puede ser el líquido cefalorraquídeo o incluso una lágrima. En este contexto, nosotros trabajamos con biosensores ópticos. Biosensores ópticos, y en ese sentido, lo que hacemos es que sobre nuestro sensor hacemos incidir luz, de tal forma que, viendo la reflectividad que se produce sobre nuestra superficie, evaluamos nuestro sensor. Ahora os voy contando un poco más, con más detalle. Pero algo más importante, es decir, sabemos más o menos lo que es un biosensor. ¿Qué detectamos con un biosensor? Con un biosensor podemos detectar cosas en el orden de 100 nanómetros, como pueden ser los virus, podemos detectar en el orden de micras las bacterias, pero podemos detectar cosas muy, muy pequeñitas, es decir, podemos detectar proteínas del orden de 10 nanómetros o podemos detectar moléculas de ADN o moléculas muy pequeñas entre 1 y 10 nanómetros. Y además vamos a pararnos a pensar un poco, ¿qué cantidad detectamos? Medir niveles de 1 nanogramo por mililitro es lo más normal ahora mismo en un biosensor. Pero vamos a pensar, ¿qué es eso de 1 nanogramo por mililitro? Fijaros, si vosotros tenéis un grano de arroz aproximadamente pesa 50 microgramos. Si nosotros introducimos ese grano de arroz en una bañera, no la de vuestra casa, sino que tiene que ser un jacuzzi casi, en una bañera de 300 litros, estamos teniendo una concentración
de 0,16 nanogramos por mililitro, lo que significa que necesito 6 granos de arroz en esa bañera para tener una detección de 1 nanogramo por mililitro. Bastante difícil, ¿no? Bastante complicado. Hay que desarrollar sensores bastante potentes. Solamente recordaros también cuando a Alberto Contador le pillaron por el dopaje en clenbuterol, se comentó que le habían detectado 50 picogramos mililitro. Eso significa que tenemos un picogramo, es la billonésima parte de un gramo. Solamente hubo 3 laboratorios en todo el mundo que fueron capaces de hacer esa detección, porque el resto de laboratorios, su incertidumbre estaba por encima del nivel de detección. Con estas cosas, lo que sí que quiero mostraros es que para ver cosas pequeñas y detectar cantidades pequeñas necesito sensores pequeños. Por eso nosotros hacemos nanosensores, es decir, nuestros niveles de detección tienen que ser bastante altos. ¿Cuáles son las características que tiene que tener un biosensor? Desde el punto de vista de aplicación comercial, ¿vale? Pues sobre todo un biosensor tiene que ser específico. Si un biosensor no es específico, pues entonces no mide lo que a mí me interesa. Eso es lo primero de todo. Tiene que también ser sensible y además tiene que ser algo que mida siempre lo mismo, robusto. Y cara al usuario, cara al mercado, pues interesa sobre todo que sea un sensor que me dé un diagnóstico en tiempo real. ¿Por qué? Porque así no es necesario esperar al análisis de laboratorio. Hoy en día, en la farmacia, vosotros veis que venden muchos sistemas de detección que te dicen el test de embarazo y muchos otros, que los puedes comprar y puedes hacer la detección. Hacia eso es hacia lo que vamos. No solo desde el punto de vista de detectar, sino también como prevención en cuanto a biosensores. Y por tanto tiene que ser miniaturizable y portable. ¿Cuál es nuestro recorrido como grupo para fabricar nuestro biosensor? Que es la palabra clave de la presentación. Bueno, pues en nanoingeniería, nosotros sobre todo lo que hacemos es diseñar y simular estructuras fotónicas. Una vez que tenemos diseñadas y simuladas esas estructuras, fabricamos esas estructuras con diferentes tecnologías y utilizamos para ello diferentes materiales. Y encima, además, caracterizamos esas estructuras para darles luego la aplicación correspondiente. La aplicación correspondiente irá en función de la biofuncionalización que nosotros le hagamos. Por tanto, cubrimos la escala completa desde diseñar hasta fabricar el sensor con la aplicación completa. Os enseño aquí en todos esos pasos y etapas, algunos de los ejemplos que tenemos. Fabricación de estructuras fotónicas con una resina, un material polimérico que es biocompatible. Ese material polimérico le depositamos sobre una superficie de silicio y a continuación lo que hacemos es que le tratamos térmicamente y colocamos encima de él una máscara con determinadas geometrías que nos interesan y que nosotros hayamos evaluado antes. Exponemos la luz y las zonas que están expuestas se endurecen y las zonas que no están expuestas las podemos eliminar mediante un tratamiento químico en húmedo. Podemos obtener estructuras, como veis aquí, con diferentes geometrías. Si además estas estructuras, si las veis, están en el orden de escala micrométrica. Si nosotros utilizamos la litografía por haz de electrones, podemos llegar a nanoestructurar nuestro material SU8 con nanopilares que se mueven en torno a diámetros de 200 nanómetros y 400 nanómetros de altura. Más fabricación de estructuras. Otro tipo de estructuras que hacemos, pues hacemos sistemas multicapa de óxido de silicio y de nitruro de silicio. Este sistema multicapa lo nanoestructuramos utilizando un ataque químico húmedo por plasma inducido. De tal forma que obtenemos nanoestructuras, como veis, de diámetros, llegamos a obtener nanoestructuras de diámetros de 200 nanómetros con altura de casi 2 micras y intervalo espaciado entre esas nanoestructuras entre 400 y 600 nanómetros. Cuando ya tenemos fabricadas nuestras estructuras, que las hemos fabricado en diferentes materiales, los que a nosotros nos interesen,
caracterizamos esas estructuras. Os he dicho que nuestros biosensores son biosensores ópticos. Es decir, para caracterizar esas estructuras utilizamos un interferómetro FTIR, un equipo de laboratorio que interroga verticalmente esas estructuras mediante la incidencia de la luz. Y lo que vemos es la respuesta, es la reflectividad en función de la longitud de onda. De tal forma que el principio de nuestro biosensor es que cada vez que sobre nuestra superficie anclemos o se nos quede alguna biomolécula, ese perfil interferométrico que tengo va a cambiar y le voy a poder manifestar en forma de una concentración o una variación de lo que a mí me interesa. Deciros también que tenemos un dispositivo basado en el mismo principio físico, que es un dispositivo portable, que también es una plataforma de lectura que es capaz de hacer esta medición. Este dispositivo está desarrollado por la spin-off que tiene el grupo, que es Bioptical Detection, y la estamos empezando ya a trabajar con ella en diferentes áreas. Para que el sensor nuestro sea específico, tenemos la estructura, tenemos que anclar el bioreceptor, si no, no tendremos un biosensor específico. Por tanto, ¿en qué trabajamos también? En química de superficies. Al material SU8 que os he presentado antes, le puedo hacer una química de superficie. Le puedo hacer un depósito de nitrocelulosa o le puedo hacer un ataque químico para activar su superficie. De tal forma que yo ya tengo la superficie preparada para que poder depositar ahí lo que a mí me interese en función de la aplicación. Luego os cuento la aplicación del alérgeno. Y en el caso, por ejemplo, de las superficies que os he enseñado que nanoestructuramos de óxido de silicio y nitruro de silicio, somos capaces de hacer una química de silanización. Es decir, anclamos covalentemente un silano con un grupo terminal de tal forma que me permite meter proteínas o anticuerpos que sean afines a lo que me interesa medir. Por tanto, tenemos el sensor caracterizado, tenemos la superficie ya con los grupos funcionales que a mí me interesan y ya puedo aplicar ese sensor a la bioaplicación que me interese. ¿Para qué usamos nuestros biosensores? Pues los estamos usando para muchas cosas. Os voy a presentar una de ellas. Las alergias alimentarias. Esto está bajo el contexto de un proyecto europeo, que es AlertScreener, que estamos desarrollando, y este sistema es un dispositivo, es un sistema que tiene 60 pocillos, 60 estructuras que habéis visto, donde colocamos 60 alérgenos moleculares totalmente diferentes. Es decir, hemos hecho la química de anclar al SU8 la nitrocelulosa y sobre esa nitrocelulosa se nos pegan 60 moléculas de alérgeno diferentes. De tal forma que lo que nosotros tenemos es que cuando se extrae sangre al paciente y se saca el suero de ese paciente, depositando una gota sobre esa superficie, somos capaces de detectar si el paciente es alérgico o no a ese alérgeno. ¿Por qué? Pues porque el paciente, cuando tiene una alergia alimentaria, en su cuerpo se le quedan anticuerpos que son afines al alimento del que es alérgico. De tal manera que si testamos esa prueba de alergia, podemos ver que ese paciente ha sido alérgico por ejemplo, el cacahuete o el melocotón o al huevo o cualquier otro tipo de alérgeno alimentario. Este proyecto le tenemos ahora mismo en funcionamiento. Y otro proyecto que usamos también, el que tenemos, son las aplicaciones en oftalmología. ¿Qué ocurre? Que hoy en día todos utilizamos muchísimo los ordenadores, los móviles y demás. Y tenemos un porcentaje muy alto de personas tiene lo que se denomina ojo seco. Muchos de vosotros lo tendréis. Cada vez más el porcentaje de personas jóvenes que tienen esta pequeña enfermedad, pero no hay que obviar, porque es una enfermedad que puede derivar a enfermedades oculares muchísimo más trascendentes, se puede evaluar y se está intentando evaluar por parte de los oftalmólogos con lo que se denominan biomarcadores. Habréis oído hablar muchísimas veces de biomarcadores
que son los que me diagnostican una determinada enfermedad. Un biomarcador no es más que una proteína, es un compuesto que se altera frente a alguna enfermedad. En concreto, en la aplicación del ojo seco, hay 3 proteínas que cuando una persona tiene ojo seco se alteran y sube muchísimo su concentración. Nosotros estamos desarrollando un dispositivo donde podemos evaluar esas 3 proteínas para ver cuál es la alteración frente a un ojo normal. ¿Más enfermedades que hemos podido evaluar? Pues hemos podido evaluar el dengue, hemos podido evaluar el rotavirus y actualmente estamos desarrollando una aplicación para evaluar la enfermedad del Alzheimer con una proteína que se altera también con ella. Y bueno, este es el recorrido que tenemos en el grupo de investigación. Dar las gracias a los organizadores por invitarme a expresar lo que hacemos en el grupo y, sobre todo, algo muy importante, daros las gracias a vosotros por permitirme compartir mis conocimientos. Gracias.